Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un tema más, a una charla más que tendremos hoy en este día domingo, Día del Señor, día en el que Cristo pues venció la muerte. Sean bienvenidos nuevamente todos los que se están uniendo y los que se van a unir a esta transmisión. Hoy el tema que nos trae acá pues es el tema que ustedes han elegido, el tema por el que ustedes han votado en la encuesta que les hemos dejado en el grupo, es el tema de los libros deuterocanónicos. Y para acompañarnos, pues tenemos como siempre a nuestra hermana Adriana, que vamos a dejar que se presente. ¿Me escuchamos, hermana? Hola, hermanos. Muy buenas tardes. Quiero agradecerles a quienes nos acompañan en Facebook en vivo y a quienes nos están acompañando amablemente por YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo, por tomar el valioso tiempo de su día para vernos. Mi nombre es Adriana Vázquez, soy catequista de la Iglesia Católica, vivo en Illinois, Estados Unidos, pero soy mexicana. Bienvenidos a todos. Paso con el hermano José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. José Carrillo Blay saluda desde Snowville, estado de Utah. Y bueno, yo no soy catequista, pero hago como tal. Soy camionero 18 ruedas y pues hago mis paradas y aprovechamos la media hora, la hora, lo que haga falta para dar los temas y cooperar aquí con todos ustedes. Y que pues tengan un poquito más claro de qué se trata la doctrina de la iglesia. No es nada inventado por los hombres en común y que pues tenemos como base el catecismo. Si tú no eres católico, que nos ves y quieres aprender qué es lo que nosotros creemos y cómo lo creemos, está en el catecismo. Y si eres católico y no sabes o no lo conoces, también está en el catecismo. Esto dicho con todo respeto, puesto que no es para debatir, es para aprender. ¿Ok? Adelante. Bien, muchísimas gracias a los dos hermanos que nos acompañan. Mi nombre, como ya lo saben, es Milton Ortiz. Es una bendición estar compartiendo con ustedes. Soy de el país de Guatemala. Soy chapín, ¿verdad? Y es una bendición, vuelvo y repito, estar acá con ustedes. Entonces vamos a empezar con el tema y vuelvo y repito a los hermanos, mientras estoy hablando, desactivar los micrófonos y así lo vamos a ir haciendo con los demás hermanitos, tanto con José como con Adriana, ¿verdad? Entonces voy a dar una pequeña introducción sobre el tema de los libros deuterocanónicos. Bueno, primero nosotros sabemos que la Biblia es un conjunto de libros o es una biblioteca en donde nosotros encontramos pues la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre otras cosas. También nosotros diferentes versiones de las Biblias, pero también hay diferentes traducciones y hay diferentes, vamos a decirlo así, diferentes Biblias también. Tenemos la Biblia católica y la Biblia evangélica, o la Biblia no católica, por decirlo de alguna manera. La Biblia católica, que tiene 73 libros, en los cuales se incluyen los 7 libros de los que vamos a tocar hoy, los deuterocanónicos, y las Biblias no católicas, el cual le faltan estos libros, ya que ellos dicen que son libros apócrifos. En el tema de hoy podemos explicar ambos significados, tanto deuterocanónicos como apócrifos. También vamos a ver por qué a las Biblias evangélicas le faltan estos libros, entre otras cosas. Pero yo quiero centrarme en algo en esta introducción. Es algo que tal vez para muchos no tenga la menor o la mayor importancia, pero para muchos sí, ya que lo que quiero citar es lo voy a llamar una diosidencia. ¿Okay? Una diosidencia, ¿qué es eso? Que curiosamente, fíjese usted bien, nosotros sabemos que los números en la Biblia tienen un significado, pues, por lo menos el número 40, que significa penitencia, sacrificio, que también significa purificación. Entre ellos también tenemos el número 7, que significa perfección, el número perfecto, el número de Dios, ¿verdad? Porque Dios es perfecto.
Y tenemos el número 3, que significa la Santísima Trinidad, o cuando nosotros decimos que el Señor es 3 veces santo, ¿verdad? Tenemos ese número. Por otro lado, tenemos el número 6, que significa la perfección. ¿Y por qué digo esto, verdad? Tal como vuelvo, repito, tal vez a algunos les parezca irrelevante, a otros no, pero lo voy a comentar. La Biblia católica, fíjese bien, vuelvo y repito, la Biblia católica tiene 73 libros, es decir, tiene el número perfecto de Dios y tiene el número de la Santísima Trinidad, 73, 73. Y las Biblias no católicas tienen, curiosamente, y 2 veces, el número 66, es decir, 66, el número de la imperfección. ¿Y cuántos libros le faltan? 7, es decir, le falta el número de la perfección. ¿Será diosidencia? Lo digo yo, ¿verdad? No sé, pero bueno. Los 7 libros que le faltan a estas Biblias son los siguientes: el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Baruch, el libro de el Eclesiástico, conocido también como Sirácides, el libro de la Sabiduría y primera y segunda de Macabeos. Bueno, estos libros le faltan a las Biblias evangélicas porque su fundador, el doctor Martín Lutero, los quitó de la Biblia. Pero esto él se basó en un concilio, que muchos dicen que existió, otros dicen que no, pero la verdad que sí existió. Y no fue tanto un concilio, sino fue como un sínodo, el sínodo de Yamnia, un concilio que pues fue proclamado, no fue algo cristiano, sino que fue proclamado únicamente por los fariseos. En este concilio se quitaron estos 7 libros porque no estaban escritos en los idiomas que ellos hablaban, ¿verdad? En hebreo y arameo, sino que estaban escritos en griego. Porque recordemos que en los tiempos de Jesús, el pueblo judío adoptó el griego y el latín, además de los idiomas que ya dijimos, el hebreo y arameo. ¿Por qué? Porque estos eran los idiomas que estaban, por decirlo así, los imperios que estaban predominando en aquel tiempo, el imperio romano y el idioma griego, porque en este caso, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por lo menos yo soy guatemalteco, ¿verdad? Yo puedo ir a los Estados Unidos o a donde sea, que en cualquier parte voy a ver una persona que habla español y habla inglés. Yo puedo ir a Francia, puedo ir a Francia y posiblemente me encuentre con alguien que hable francés e inglés. Ven que el único que no cambia es el inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma del país que, por decirlo así, que es potencia, que es más en cuanto a lo comercial, en fin. Entonces así era el idioma griego y el idioma latín en ese tiempo. El latín que se usaba en el Imperio Romano y también se usaba el griego por el asunto comercial. Y por esto es que todo esto estaba escrito, tanto los evangelios como estos 7 libros, en griego. Y fue por eso que se quitaron de la Biblia, o vamos a decir, del canon de los fariseos en el concilio de Yamnia, por esta sencilla razón, porque no estaban escritos en sus idiomas natales. Y en este mismo concilio, miren bien, Martín Lutero se basó en este concilio para suprimir los deuterocanónicos. Y en este concilio a Jesús se le llamó el hijo bastardo de María. Entonces hoy en este tema vamos a ver todo eso, vamos a ver por qué se le quitaron los 7 libros deuterocanónicos, entre otras cosas. Así es pues de que con esta pequeña introducción voy a pasar con mi hermano José Carrillo para que él continúe. Bueno, buenas tardes, de nueva cuenta. Dijiste una palabra, hay un hecho de que se le quitaron los libros. Bueno, primeramente hay que decir que no fue la iglesia, sino que quien finalmente quitó esos libros de la Biblia fue Sociedades Bíblicas Unidas, por ahí del año 1856. Y que para variar, ni siquiera fue por fe, ni por creencia dogmática, ni nada. Fue por dinero. Lamentablemente redujeron la importancia de los textos al dinero. ¿Y por qué lo redujeron por dinero? Pues porque Sociedades Bíblicas Unidas en aquellos tiempos apoyaba a los movimientos de evangelización, pero cuando ellos vieron, digamos, la potencialidad de
de lo que estaban haciendo en cuanto a distribuir el Nuevo Testamento y la Biblia completa con el Antiguo Testamento, pusieron una regla. Si quieres que te siga apoyando con economía, con dinero, vas a tener que repartir esta Biblia mutilada. Si no la repartes, tal cual te la mando, no hay aportación económica. Entonces, ¿qué pasó? Todos esos movimientos de evangelización que ya tenían, que incluían una Reina Valera anterior a 1700, tenía los libros deuterocanónicos incluidos. Y por las presiones que hizo Sociedades Bíblicas Unidas, retiraron esos 7 libros. ¿Qué pasó? Hicieron un problemón porque con eso están diciendo que lo que está en esos 7 libros no es palabra de Dios. Pero qué casualidad, que si vas y revisas Hebreos 11:35 en nuestras Biblias, inclusive en una Biblia Reina Valera del año 1602, vas a encontrar las referencias que te da ese versículo, Hebreos 11:35, hacia los textos de Macabeos, de Samuel, de Josué y de Isaías. Voy a leer el versículo, Hebreos 11:35. Fíjese bien, perdón. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¿A qué te suena, hermano Milton, hermana Adriana? ¿A qué le suena? Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿A qué texto del Antiguo Testamento les suena este versito? Ahí más o menos hay un número particular que lo menciona mucho Fernando Casanova, el 1246. Esto es de Macabeos, es el segundo de Macabeos, para variar. Y cuando revisas la Reina Valera, trae el texto aquí en las orillitas, aquí, trae las referencias de Josué, de Isaías, pero qué casualidad que no está lo de Macabeos. Y están hablando de una resurrección. O sea que, por puro sentido común, ya la regaron. Y los hermanos que no son católicos, que están avalando a la Reina Valera como buena, van a tener que darle una muy buena revisada. Bueno, eso es nomás para un pequeño, una pequeña marcación que quería yo hacer ahí. Ahora, mencionaba yo el catecismo. Si quieren conocer acerca de la fe, bueno, de lo que creemos y por qué lo creemos. Por ejemplo, en el numeral, y lo voy a leer, está la versión en inglés, pero voy a tratar de hacer una traducción lo más cercana posible. En el Catecismo, en el 121, dice que el Antiguo Testamento es indispensable, es parte indispensable de la Sagrada Escritura. Estos libros han sido divinamente inspirados y mantenidos como un valor permanente o con un valor permanente para que el antiguo convento nunca haya sido revocado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el catecismo? Nos está explicando de que la esencia de los libros deuterocanónicos que están en el Antiguo Testamento, todos, no solamente los deuterocanónicos, han sido divinamente inspirados. Entonces, ¿por qué se han tomado esa libertad para quitarlos de la Biblia? Por lo que acabo de mencionar hace un rato con la referencia de Hebreos. Porque no les conviene hablar de lo que está hablando la resurrección, porque primera y segunda de Macabeos viene a chocar con lo que Martín Lutero creía. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no aceptaba el purgatorio. ¿Y qué es lo que está diciendo Hebreos 11:35? Que está bien orar por los difuntos, pero que si están en el infierno, pues de nada les sirve. Y si están en el cielo, tampoco les sirve. Entonces aquí está dando el contexto directito. Aquí hay un lugar intermedio. Y ese lugar intermedio a Martín Lutero no le convenía, y a los hermanitos de la casa de enfrente, como no lo aceptan porque lo están aceptando, pues tampoco les conviene. Ahora, esto es puro sentido común, que si atendemos al catecismo de la iglesia,
muchos de los textos del catecismo los tienen los hermanos allá de la casa de enfrente, con un libro muy similar y casi del mismo grueso que este es el catecismo. Y ese libro de ellos dice compendio para entender las escrituras. Y es el catecismo. Solamente le están quitando las partes donde vienen las cartas de San Agustín, de San Jerónimo, los documentos de la iglesia. O sea, esto es una, ¿cómo diría yo? Un caprichito por el cual los hermanos están queriendo hacer alarde de sabiduría, cuando la misma Reina Valera le quitaron sabiduría. Adelante, hermana, con tu comentario. Sí, así es, hermanos. Desafortunadamente, se por Sociedades Bíblicas Unidas, digamos, la asociación, la organización, provee Biblias al mundo protestante por intereses económicos. Quitaron estos 7 libros, ni siquiera, como dice el hermano José, ni siquiera fue porque pues están dudosos de la doctrina o porque han encontrado irregularidades. No, por eso simplemente fue por intereses económicos. Yo quiero irme un poquito más atrás platicándoles que los judíos antes de Jesús no tenían un canon establecido. Ellos, por ejemplo, en la sinagoga cada sábado leían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Números, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y en fiestas especiales leían a los profetas, leían los salmos, pero ellos nunca tuvieron un canon antes de que Jesús naciera. Entonces, había muchos judíos que vivían fuera de Israel, específicamente en la región que ahora se llama Egipto, pero que en ese momento se llamaba Alejandría. Había muchos judíos que vivían en Alejandría, judíos que hablaban griego como idioma principal, judíos que pues cuando asistían a sus sinagogas sabían lo básico y lo hacían pues para poder leer sus rollos. No podemos hablar del libro porque no conocen el libro. Eran rollos, papiros, escribían en piel de animales y lo que hacían era eso, simplemente aprender el hebreo básico, pero ellos hablaban griego. Había un millón de judíos de la diáspora, se llama así, fuera de Israel, que pues su idioma principal era el griego. Y como no tenían pues un canon, una agrupación de sus libros, había muchas disputas entre ellos, cuáles son inspirados, cuáles no, se hizo un primer intento de agrupar sus libros sagrados. Pues más o menos, ¿qué les puedo decir? En el siglo III antes de Cristo, se convoca en Alejandría, dice la tradición judía, a 72 sabios de Israel se mandan traer para que empiecen a traducir esos libros que pues eran conocidos en el mundo judío de aquel tiempo, y pues se empiezan a traducir. Y dentro de los que se empiezan a traducir al griego, tenemos estos libros deuterocanónicos que ya mencionó el hermano Milton. Se empiezan a traducir y pues yo tengo entre mis notas, hermanos, que podemos comentar esto más adelante o enseguida que yo termine mi participación. Tengo entre mis notas que inclusive en el año 1947 algunos de estos libros deuterocanónicos se encontraron en las cuevas de Qumran, algunos escritos en hebreo. Por ejemplo, tengo entre mis notas que se encontró el libro de Tobías, una copia en arameo,
pero esto fue hasta el año 1947. Entonces esto echa por tierra el hecho de que no, pues son, dicen las personas que atienden el canon palestinense y no el canon alejandrino del que estoy hablando. No, pues es que estos 7 libros, solamente tenemos copias en griego, y en griego no hablaba Yahvé o Jehová. He escuchado ese tipo de comentarios. Lo cierto es que, como les comento, tengo entre mis notas estos hallazgos y pues echa por tierra completamente pues esa cuestión que acabo de mencionar. Ahora, como les digo, volviendo un poquito a el primer intento que hacen los judíos de establecer un canon, de establecer sus libros sagrados, pues es en Alejandría, no es en Jerusalén. Este intento que hacen ellos se llama pues la Septuaginta. Es el primero que hacen y pues, perdón, sí lo dije bien, perdón. La cuestión aquí está, que dentro de esos libros que se traducen están los llamados deuterocanónicos. Me di a la tarea también, si ustedes tienen información que puedan también complementar, hermanos, les pido que lo hagan. Me di la tarea de investigar históricamente quién utilizó la palabra deuterocanónico por primera vez, porque deuterocanónico significa del segundo canon. ¿Quién la utilizó por primera vez? Entre mis notas tengo que fue Sixto de Siena. Sixto de Siena fue un judío convertido al catolicismo allá por el siglo XVI. Es demasiado actual. Ni siquiera, no tengo entre mis notas, si ustedes tienen algo diferente, pudiéramos platicarlo, porque no, es una charla, es un diálogo, que fue el primero que lo utilizó, porque inclusive el Concilio de Trento, que fue, por aquí tengo en 1563, al momento de que se termina por confirmar los 73 libros de la Biblia católica, de la palabra de Dios, no utilizan el término deuterocanónico en este concilio, simplemente a todos les dan el mismo valor. Entonces, pues hasta ahí mi comentario. No sé, hermano Milton, ¿qué más quiera aportar? Gracias, hermana. Bueno, pues sí, precisamente también quería dar el significado de deuterocanónicos, aunque ya lo hizo, significa del segundo canon. Ahora, también quiero darles el significado de apócrifos, ya que ellos dicen que apócrifos, estos 7 libros son apócrifos y que por eso no están en la Biblia, en fin. Primero, ya vimos que deuterocanónico significa del segundo canon, así como, un ejemplo, Deuteronomio significa de la segunda ley, o la segunda ley, ¿verdad? Entonces, asimismo, apócrifos significa escondidos, o también se puede significar como no inspirados. Pero como les digo, tanto San Pablo como en la carta a los Hebreos, que bueno, según dicen fue escrita por San Pablo, eso no se sabe todavía, pero bueno, San Pablo y en la carta a los Hebreos, y Jesús también hace referencia a ciertos libros deuterocanónicos. Platicamos aquel día con el hermano José Carrillo precisamente de que hay un versículo de Tobías que nos dice que la limosna justifica, y ningún otro libro, ningún otro versículo de la Biblia nos dice eso. Y viene Jesús y lo vuelve a repetir en San Lucas, no tengo el dato exacto ahora, se me pasó buscarlo, pero bueno, lo viene a rectificar en San Lucas. Pero bueno, ¿eso quién lo enseñó primero? Lo enseñó Tobías, es decir, Jesús se basó del libro de Tobías para decirlo. Entonces esto prueba que primero
que Jesús y sus discípulos y sus apóstoles usaron los libros deuterocanónicos. Segundo, que si Jesús los citó, pues es por algo, ¿no? Es porque son inspirados por él. Y vuelvo y repito. Tobías 12:9, hermano. ¿Perdón? Tobías 12:9. Ah, gracias, hermano. Bien, Tobías 12:9 dice el hermano José Carrillo, nos habla de que la limosna justifica, doctrina que enseñó Jesús. Bien, y decía, estos libros fueron sacados de la Biblia por el hecho de que, bueno, al menos del canon de los fariseos que organizaron el concilio de Yamnia, por la razón de que no estaban escritos en arameo ni hebreo. Pero ahora quiero también citar el hecho de que ellos utilizaban el griego, como ya lo dije, porque era un idioma comercial, por las conquistas de Alejandro Magno. De hecho, por eso mismo fue que también, y en los tiempos de Jesús se hablaba griego. Prueba de eso es que el letrero que pusieron arriba de la cruz de Jesús, dice la palabra de Dios, estaba escrito en hebreo, latín y griego. ¿Okay? Entonces, sí se hablaba griego en los tiempos de Jesús. Y como dice la hermana, también este dato lo tenía yo, que se encontraron escritos del libro de Tobías en hebreo. Entonces no pueden decir ellos que no tienen copias, no se pueden basar de ahí, porque sería algo absurdo. Entonces ya vimos todo esto, que es muy interesante, que Jesús utilizó los deuterocanónicos, y si los utilizó él, es porque están inspirados. Ya vimos que el griego también era una de las lenguas de los judíos en aquel tiempo. Entonces vamos a continuar con el hermano José, no sé qué más nos va a aportar. Bien, bueno, voy a hacer el dato acerca de que los apóstoles usaban el Antiguo Testamento, todo, y también Jesús, y eso lo explica el Catecismo en el numeral 123. Fíjense bien. Dice, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿por qué aquellos, empezando por Martín Lutero, se atreven a tocar estos 7 libros del Antiguo Testamento para quitarlos? Continúa el texto. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir, o sea, de no usar el Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esa es una herejía del marcionismo. Ahora, esta parte es la que utilizan allá los hermanos de enfrente cuando dicen, pero es que Jesús vino y que cambió, Hebreos 10:9. Cuando dice, ahora quita, Padre, lo viejo y da paso a lo nuevo. Pues sucede que Jesús no está quitando particularmente la validez del Antiguo Testamento, sino que está quitando la rigidez del Antiguo Testamento. En este caso, empezando por la circuncisión hacia los hombres, donde unifica al hombre y a la mujer, que está referido en Gálatas, en Colosenses 2:11 también, donde dice San Pablo, ustedes han recibido ahora un bautismo en el Espíritu, una circuncisión espiritual, ya no física, no quirúrgica, sino espiritual. Y en Gálatas 3:26 en el 29 dice de que ahora ya no hay diferencia entre hombre ni mujer, entre griego y egipcio, entre esclavo y libre. ¿Por qué? Porque ahora todos son iguales. Pero allá en la antigua alianza, donde Jesús está diciendo, ahora Padre, quita lo viejo. Si se ha quedado con lo viejo, ahorita con el respeto de la hermana Adriana, las mujeres no tendrían ningún valor. Podríamos estar siendo exactamente igual y tener 4 camellos por una mujer. Es ridículo eso. Entonces, esa era la primera alianza que hizo Dios. Y no la permitirían pastoras, hermano. ¿Perdón? Entonces, si eso fuera así, ni siquiera permitirían pastoras, le digo. Exacto. Ahora, el efecto de que lo que Jesús vino a cambiar es la rigidez para ampliar el beneficio de la alianza. Esa alianza perpetua. No deja de ser perpetua, sigue siendo perpetua, solo que ahora Jesús la modifica un poquito, no la suaviza, la amplía hacia la mujer, hacia los esclavos, hacia los niños, porque aunque fuera circuncidado el niño, tenía un valor superior sobre la niña.
Y ahora es igual, que Jesús ya lo cambia, pero no cambia la esencia del Antiguo Testamento por antiguo, sino que cambia la rigidez, el valor del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, para que todos tengamos un beneficio. Ahora, fíjate bien lo que dice San Agustín. San Agustín a mí me dio de coscorronazos muchísimo tiempo cuando yo no entendía y quería hacer lo que yo quería, como según yo entendía. Dice el número 128, dice, la iglesia ya en los tiempos apostólicos, y viene citando 1 de Corintios 10, 6, 11 y Hebreos 10, 1 y 1 de Pedro 3, 21. Dice, y después de constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino de los dos testamentos, gracias a la tipología. Estas reconocen las obras de Dios en la antigua alianza, prefigurando lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Aquí es donde vemos lo que San Agustín nos está diciendo, y se los voy a parafrasear de una manera mejor, como lo he dicho antes, que el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se respalda con el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos catapulta, nos entrega el Nuevo Testamento para nuestro beneficio en la salvación. Es ahí donde los hermanos allá de la casa de enfrente no lo quieren aceptar, porque el Antiguo Testamento, aunque no les parezca correcto, es la luz de Cristo, es la primera luz, porque nos lo está mostrando, sino simplemente hay que recordar Isaías 7:14. Una señal vendrá, ándale, ya está dando un dato exacto, una señal vendrá. Entonces, aquí meramente el problema es por la interpretación que tenía Martín Lutero acerca en los deuterocanónicos, que se le encontró, y seguro que se le encontró, por eso no le gustó y le puso como apéndice, Macabeos 12:46, donde se hacía una colecta. Judas Macabeo había hecho una colecta por aquellos soldados que habían caído, porque ellos creían en la resurrección, y hacía una colecta para hacer ofrendas en pro de los caídos, por la esperanza de la resurrección. De igual manera, también tenemos allá los mismos hermanos 7 Macabeos, cuando fueron martirizados para que aceptasen algo de la ley que no estaba correcto, y que ellos sabían que iban a ser rescatados por Dios y resucitados. Hasta aquí mi comentario. Hermana. Sí, gracias, hermano José. Quiero ahondar un poquito, hermanos que nos escuchan, en qué se basaron en este concilio de Yavnia o Javnia, que es verdad lo que dice el hermano Milton. Hay personas que ya están diciendo que a lo mejor no existió tal concilio sínodo. Hay personas, historiadores, que dicen que sí existió. Todavía está eso en discusión. Lo cierto es que sí hubo una reunión de fariseos tratando de hacer su propio canon, su propio decir, esto es lo que es inspirado por Dios. ¿Y en qué se basaron ellos? Más o menos como en el año, ¿qué les diré? 90. Y antes de mencionar esto, antes de mencionar esta reunión que ellos tuvieron, pasó un hecho histórico muy lamentable pues para el pueblo de Israel. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 fue algo que les cambió la historia, les cambió completamente todo. Por eso tuvo que irse pues los fariseos, el Sanedrín de Jerusalén, pues ya no había ciudad, no quedó piedra, como mencionan los historiadores. Se destruyó el templo, se destruye la ciudad y tienen que reunirse rápidamente en otra parte. Ya para el año 70, pues obviamente la iglesia ya había nacido. Ya por lo menos mínimo ya habían pasado 2 papas, 2 sucesores, 2 encargados de la iglesia, quiero decir. Ya había pasado San Pedro, ya por lo menos Lino ya estaba o ya había estado más o menos para el año 70. Y la cuestión es que los judíos no cristianos quisieron reunirse para tratar pues de establecer su canon.
¿Y qué fue lo que ellos utilizaron para poder establecer su canon? ¿Qué parámetros utilizaron? Déjenme, por favor, les leo aquí para ser más específica en mi información. Era necesario, hay que ver el contexto de ellos para establecer su canon, el canon palestinense. ¿Quién era la nueva secta para ellos? Adivinen, los cristianos. Una secta en ese tiempo que estaba tomando mucha popularidad y tenían que irse en contra de esa secta, ¿sí? Ya hablando como judío. Ya está la secta de los cristianos, tenemos que hacer algo en contra de ellos. O sea, en contra me refiero, nuestro canon va a tener parámetros que no los va a incluir a ellos. Sí, por ejemplo, ¿qué fue uno de los parámetros que ellos utilizaron? Es para establecer el canon palestinense que hubiera una copia del libro en cuestión para poder establecer su propio canon, que hubiera sido escrita antes del año 300, porque antes de 300 de nuestra era. ¿Por qué establecieron ese parámetro? Porque a partir del año 300 más o menos antes de Cristo entra el griego en Palestina. Entonces, ¿qué dijeron? No, nosotros no vamos a aceptar nuestro primer parámetro, ningún libro que haya sido escrito después del año 300, porque es cuando entra el griego. Primer parámetro para establecer el canon palestinense. Segundo parámetro, a ellos no les gustaba que la escritura estuviera escrita en griego, no les gustaba, ¿sí? Por lo tanto, no iban a aceptar ningún libro escrito después del año 300. Recordemos, a partir del año 300 entra el idioma griego. También, por esa misma razón, exigieron que sus libros que hubieran copias, hubieran manuscritos en hebreo o en arameo. Otro de los parámetros que ellos no estaban de acuerdo, pues es que el griego era el lenguaje de los cristianos. Entonces, recuerden, para ellos éramos una secta y no queremos saber nada, vamos a establecer nuestro propio canon y pues no queremos nada escrito en griego, y es el idioma de los cristianos. Otro parámetro es que el mensaje del libro estuviera dirigido al pueblo de Israel. Entonces fue otro parámetro para el canon palestinense, que el mensaje estuviera dirigido al pueblo de Israel. Debemos tener en claro, pues, que este mismo Sanedrín que estableció el canon palestinense se equivocó porque fue el que crucificó al Mesías. Sí, fue el mismo que se equivocó y crucificó al Mesías. Y otra de las razones para no aceptar estos libros griegos, sí que pues recuerden lo que platiqué antes, habían sido traducidos en Alejandría, habían sido traducidos al griego. Otra de las razones es que estos libros eran sapienciales, es decir, eran libros que transmitían sabiduría, como el libro de Tobías. Por ejemplo, el libro de Tobías, pues no se le considera una historia real. Sí, en realidad no se le considera así. Se le fue el audio, hermana. Se le fue el audio, hermana, al final. A ver ahí, hermana. En lo último se le fue el audio. Ok, bueno, voy a tratar de repetir la idea última final. ¿Sí? Otro de las cosas que no les gustaban a los judíos que estaban estableciendo pues este canon palestinense es que los deuterocanónicos son de tipo sapiencial, o sea, transmiten
sabiduría. Y por ejemplo, como el libro de Tobías, que no es considerado pues una historia real, es considerado pues como un libro que quiere dejar un mensaje, como las parábolas cristianas. Entonces, estos libros que fueron pues traducidos en Alejandría y que tenía, y todo el mundo los conocía en griego, pues sonaban bastante al mensaje del evangelio cristiano. Este concilio no tuvo ningún efecto en la iglesia. La iglesia ya estaba establecida. Esta reunión, concilio, sínodo, como ustedes lo quieran manejar, para establecer el canon palestinense, pues fue más o menos, según los historiadores, como en el año entre 90 y 100, pero ya de nuestra era. Entonces, si estamos hablando de nuestra era entre el año 90 y el año 100, por supuesto que la iglesia pues ya existía, ya habían habido 2, 3 papas, no tuvo ningún efecto en la iglesia que ya había nacido. Hasta aquí mi comentario. Hermano Milton. Listo. Bueno, gracias, hermana Adriana. Yo quería complementar un poquito lo que dije sobre que Jesús y sus apóstoles usaban los deuterocanónicos. Ya lo probé con la cita de Tobías que nos dio el hermano, también Tobías 4:11, y eso Jesús lo va a corroborar en Lucas 11:40. Pueden ir a ver ustedes, que nos dice que la limosna justifica. ¿Okay? Entonces es una prueba de que Jesús usaba los deuterocanónicos. Y bueno, también quiero ahondar en algo que me causa mucha curiosidad. Si los judíos, bueno, esta pregunta se va a responder sola, creo yo, no, pero bueno, si los judíos querían omitir todo lo que estaba escrito en griego y solo querían poner lo que estaba escrito en sus idiomas natales, que eran hebreo y arameo, me supongo que a Mateo lo quitaron porque hablaba de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque de San Mateo, según tengo entendido, hay escritos en hebreo. Entonces, ¿por qué lo quitaron? Por una simple razón, porque hablaba de Jesús, algo que a ellos no les agradaba, ¿verdad? Repetimos, como ya lo habíamos dicho, que a Jesús en ese concilio, en ese sínodo de Yamnia, se le llamó el hijo bastardo de María, y nada más y nada menos de este concilio fue que se basaron las Sociedades Bíblicas Unidas. De este concilio se basó el doctor Martín Lutero para quitar los 7 libros. Ahora también hay algo que me llamó la atención a mí, que no solamente fueron quitados estos 7 libros, sino que también algunos escritos del libro de Daniel, como también de Esther, entre otros textos, ¿verdad? Fueron quitados del Antiguo Testamento. Y pues vuelvo y repito, es algo que se me hace muy curioso también, de el hecho de que, como ya lo decía el hermano José Carrillo, las versiones de la Reina Valera, las primeras, contenían estos 7 libros, los contenían, y pruebas de ellos, si alguno de ustedes, hay muchos apologistas que tienen y que han mostrado en videos sus bibliotecas y tienen Biblias antiguas bueno, de estas versiones que contenían esos 7 libros. Ahora, ¿por qué los quitó? Como dice el hermano José Carrillo, Martín Lutero, porque él y estos libros chocaban entre sí, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus creencias. Entonces, por eso él se vio obligado a quitarlos de la Biblia, ¿verdad? Sin imaginarse, como volvemos y repetimos, de que el Nuevo Testamento se iba a hacer referencia a estos libros. Entonces, es algo muy curioso. Y yo vuelvo y repito, yo no sé si lo que comentaba al principio de el número 7 y el número 7 y número 3, con los 2:6 que tienen ellos en su Biblia, sea una diosidencia, o bueno, no sé por qué, solo Dios sabe por qué pasó esto, ¿verdad? Pero bueno, es una casualidad bastante curiosa, ¿no? Porque, vuelvo y repito, nuestra Biblia católica tiene el número 7 de la perfección y el número 3 de la Santísima Trinidad. Y ellos le quitaron 7 libros a su Biblia, y cómo quedó con 6. Es decir,
2 veces sin perfección, algo curioso, ¿no? Hermano José Carrillo, le paso le cedo el tiempo. Pues dando esa referencia de números, pues también podemos ver a San Juan 6, 6. ¿Qué fue lo que pasó en San Juan 6:66? Pues que los que ya lo seguían por el pan, les llenaba la barriga, eran convenencieros, no eran verdaderamente creyentes. Y de hecho Jesús en esa se voltea y les dice, ustedes me siguen porque les estoy dando el pan. Y cuando ya les empieza a hablar más fuerte, ya no les gustó. Cuando les dice, el que coma mi carne, o ese está loco, no, ya no nos dio pan, vámonos. Queremos más del pan que nos diste ayer, pero ya no les iba a dar pan. Ya les iba, órale, muérdeme aquí. No, ya se le botó la canica. ¿Y qué pasó? Se le fueron. Y dice la Biblia que aquellos más de 5,000, solamente porque, vuelvo y repito lo que mencionaba yo al principio, solamente contaban a los hombres. No contaban a las mujeres ni a los niños, pero si los contaban, pues facilito, eran más de 15,000. Y dice que solamente 5,000 lo seguían. Y esos 5,000 lo abandonaron porque ya no les dio pan ni pescado. Y eso está en San Juan 6, versículo 66. O sea, es que no hay un susto, ni nada está premeditado. Y casualmente, el obispo o el arzobispo que ordenó la Biblia con capítulos y versículos, pues yo no creo que haya tenido como de a propósito poner el 66, el versículo 66 para marcar que se le fueron, sino que por la misma mano de Dios guió al que estaba dividiendo la Biblia en capítulos y versículos, porque primero se dividió en versículos y luego en capítulos, y fueron por diferentes personas. Entonces, el versículo 66 marca solito lo que es una persona no católica, que lamentablemente le tienen más miedo a la palabra católica que al texto de San Juan. Hermana. Sí, también aquí quiero complementar lo que están diciendo, hermanos, de pues el doctor Martín Lutero, porque no aceptó estos libros, para mí, mal llamados deuterocanónicos. Para mí. ¿Por qué para mí? Porque como significa del segundo canon, pues, yo digo un dato de alguien llamado Celestino, que así los empezó a llamar, y a mí son llamados porque ¿cuál segundo canon? Si fueron el primer canon, el canon Alejandro. Sí, pues por eso es mi opinión, que para mí está mal dicho. ¿Por qué los quiso sacar el doctor Martín Lutero? Porque eran demasiado católicos, hermanos. Eran demasiado católicos. Explican, por ejemplo, el purgatorio, como ya lo dijo el hermano José, explican el por qué se debe de rezar por los difuntos, porque es verdad, si están en el infierno, ¿para qué rezar por ellos? Si están en el cielo, ¿para qué también? Si pues ya están en lugares fijos, vamos a decirlo así, ¿para qué rezar por los muertos? Que es el estado del purgatorio, el alma del purgatorio. También son libros que hablan de la intercesión de los santos por nosotros los vivos. Podemos ver en Segunda de Macabeos, me parece, si estoy mal me corrijo, no tengo la cita, en el capítulo 15, donde están el sacerdote Onías, y no me acuerdo si Jeremías, están orando por el pueblo de Israel, y ellos ya estaban muertos, ya no estaban más pues en esta vida. A eso me refiero, y están intercediendo por el pueblo de Israel. Podemos encontrar incensas hermosísimas, por ejemplo, en Sabiduría 2:12, donde se nos habla, igual que en Isaías 53, hay una profecía de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo.
Se mencionan diversas cosas, por ejemplo, Eclesiástico 38, hermosísimo, que habla de la importancia de los médicos. Hay muchas citas, Sabiduría 1.4, casi se me olvidaba, que es una cita hermosísima que explica pues la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, hay muchas, y aquí nos podemos estar, hermanos, muchas citas hablando, por ejemplo, también de la importancia de lo que decía el hermano José, de dar el limosna de la caridad, importante para la salvación. O sea, cosas temas demasiado católicos que al doctor Martín Lutero no le convencían. Por eso también quiso sacar Apocalipsis, quiso sacar la carta de Santiago, que habla que la fe sin obras está muerta. Pues ¿cómo la iba a aceptar si él decía que solo la fe basta? Y la carta de Santiago pues le echa por tierra su doctrina humana. Sí. Echa por tierra esto. Y ahora pues yo quisiera preguntarle al hermanito separado, no católico, que nos ve, si tú no aceptas los libros, los mal llamados, para mí, mal llamados deuterocanónicos, si no los aceptas porque muchos hermanos me han dicho esto, separados. No, pues es que estaban escritos en griego, es lo que marca la historia, estaban escritos en griego y no, yo no los acepto, para mí son falsos. Eso es un argumento que yo he escuchado en el mundo protestante. Yo te pregunto, ¿por qué no aceptas estos libros escritos en griego? Supuestamente nada más redactados en griego, supuestamente estoy diciendo, y si aceptas los 27 libros del Nuevo Testamento que la Iglesia Católica determinó que esos eran inspirados por Dios y estaban escritos en griego también. Entonces, ¿por qué si aceptas los 27 del Nuevo Testamento, pero estos 7 no? Si también estaban escritos en griego. Sería una buena pregunta. Hermano Milton, adelante. Bien, yo la verdad ya no tengo nada más que aportar a este tema, solamente volviendo a la referencia de los números, decía un hermano por acá en los comentarios, lo estaba leyendo, decía qué curioso que también la Reforma Protestante nació un 31 de octubre, que ustedes saben lo que se celebra ese día, ¿no? Y entre otras cosas también quería hacer énfasis en lo que dice la hermana Adriana, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos no católicos, si usan este argumento del griego y todo eso, por qué aceptan los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué aceptan esa referencia de que, vuelvo y repito, arriba de la cruz de Jesús, el letrero que se escribió en hebreo, latín y griego? ¿Por qué lo aceptan entonces? La verdad no entiendo. Sus doctrinas chocan entre sí, ¿verdad? Sus enseñanzas. Y también quería aportar un dato a lo que la hermana decía, que Martín Lutero quiso quitar el libro del Apocalipsis y de Santiago. Pues les comento, según mis estudios, también quiso quitar la carta a los hebreos, pero los expertos biblistas en ese tiempo no se lo permitieron y por eso no lo pudo hacer, ¿verdad? Así que, bueno, es un dato que quería aportar y sin más que hablar, hermanos, los escucho a ustedes, ya no tengo nada más que decir. Bien, quiero aportar, mientras el hermano José regresa, quiero aportar sobre todo para aquellos hermanos separados, esperados. Aquí quiero hacer un paréntesis, si no te sientes bien que te digamos hermano separado, te sientes mejor que te diga evangélico, adelante, o que te diga protestante, no quiero que nadie se sienta mal. Yo he hablado con personas no católicas que se sienten muy bien autonombrándose protestantes, otras dicen, no, yo no soy protestante, yo soy evangélico. Bueno, como te sientas mejor, ¿ok? No quiero que te sientas mal de ningún modo. Quiero aportarte un pequeño resumen de qué se tratan estos 7 libros.
que como ya les había mencionado, no es que sean así como que los 7 son históricos, porque también he escuchado preguntas de ustedes no católicos de que, ay, que cómo es posible que lo de del libro de Judith que dice esto, que de Tobías, que el dragón de Daniel, no es que todos sean históricos, ¿ok? Te voy a dar un resumen, voy a darles un resumen de qué se trata cada uno de estos libros llamados deuterocanónicos. Déjenme acomodo aquí, que se quiere ir la señal, no quiero que se vaya la señal. Bueno, la primera de los macabeos es un relato histórico de la lucha para defender el culto a Israel y habla pues de la fidelidad a la ley. También tenemos la segunda carta de los macabeos. La segunda carta es un relato de la misma rebelión, incluyendo la victoria judía y subsiguiente independencia. El propósito de la segunda carta a los macabeos es instrucción y edificación. Otro de los libros llamados, mejor conocidos como deuterocanónicos, está el libro de Tobías. Atención con esto, el libro de Tobías es un cuento religioso, ¿sí? Cuento, sí, dije bien. Cuento religioso que enfatiza el valor de la fe en tiempos de aparente abandono de Dios. El papel de Israel en la salvación también habla el libro de Tobías. Otro libro, el de Judith o Judith, es un cuento, de nueva cuenta, es un cuento que enseña el papel de Israel en su salvación y destino en la historia humana. Ahora vamos con el libro de la sabiduría, que es una ficción literaria. Decir que el libro de la sabiduría lo escribió Salomón, nada que ver. Quien lo escribió fue un judío de la diáspora. De la diáspora quiere decir que vivía fuera de Israel. Fue quien escribió sabiduría. Y el libro de la sabiduría es una alabanza a la divina sabiduría. Personifica a la sabiduría como defensora del justo y hay una condenación muy fuerte a la idolatría, a tener otros dioses en el libro de la sabiduría. Ahora nos vamos con Eclesiástico o Sirácides. En algunas Biblias viene como Sirácides, otra como Eclesiástico. También llamado de sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Defiende los principios de la ley moral divina. Responsabiliza, habla sobre la responsabilidad moral por pecar, habla de lo que es el divino. Por aquí me está de Baruch, mientras encuentro de qué se trata. Les comento, ay, qué bueno que el hermano José ya está regresando. Existen alrededor de 3 escenas bíblicas del Nuevo Testamento que hacen referencia a los libros deuterocanónicos. No sé si el hermano José tenga alguna referencia de esto o quiera, ya que está con nosotros otra vez, ¿puede repetirme, hacer más comentarios. No sé si tenga referencias, hermano, de las 300, bueno, hay muchas citas bíblicas del Nuevo Testamento que se basan en los deuterocanónicos. No sé si quiere hacer referencia a esto o tenga un comentario más acerca de nuestro tema, hermano. Adelante, hermano. Bueno, de esa me saca de onda, de tiro, porque me agarra fuera de base. Pero el hecho de que Catecismo lo está tomando, como le mencionaba,
lo está tomando al decir de que los apóstoles utilizaban el Antiguo Testamento, y lógico, cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, que Jesús pasa, que está en la sinagoga y que pasa a leer Isaías, pues está leyendo Antiguo Testamento. Cuando está leyendo también, por ejemplo, el etíope, el rey etíope, que va a Felipe, que el Espíritu Santo le dice, arrímate a ese carro. El etíope pues va leyendo el Antiguo Testamento. Casualmente ese Antiguo Testamento no le faltaban los libros deuterocanónicos todavía. Obviamente la escritura, sería bueno que la escritura dijera, y estaba leyendo Segunda de Macabeos, para que no le hubieran quitado. Pero lamentablemente pues no dice. Pero la referencia que como está en Hebreos 11:35, de que hace referencia a los que van a resucitar, nos está diciendo claramente de que hay algo que le quitaron. Y yo he hablado con muchos hermanos al respecto, no católicos, y dicen, no, pues si no estás que no sirve para nada. Pero si lo dice tu Biblia, entonces ¿por qué está ahí ese texto? Quiere decir que hay algo ahí, por sentido común hay algo. Pero se necesita usar el sentido común al respecto para entender que el versículo no está solo, ni se le ocurrió al escritor de Hebreos, no se le ocurrió nada más por la nada. Ahora, se cayó el hermano Milton, ahorita regresa, esperemos que regrese. Porque de hecho, si atendemos a la carta de Hebreos, vamos a entender que está hecha mucho con el sentido común. Ahora, cuando los hermanos dicen, en el ejemplo, ¿verdad? Dicen, no, el purgatorio no existe. Entonces, casualmente, yo los invito a leer acerca, por ejemplo, Hebreos 11:35. Pero los invito a leer particularmente textos que hablen de la resurrección. Dicen, no, pues está Segunda Tesalonicenses. Sí, señor. Pero Segunda Tesalonicenses te está hablando de un tiempo de arrebatamiento. Te está hablando de que va a haber una resurrección. Pero no está resucitando de la muerte para ir a la gloria, sino que está resucitando de la muerte para ir con Jesús, porque todavía falta que te venga el juicio final, el general. Pero estamos hablando del punto de que por qué en los deuterocanónicos, que para nosotros son libros verdaderos y para ustedes son apócrifos, o sea, y malamente ustedes los mencionan como falsos, los hermanos no católicos, casualmente no los conocen, solamente hablan de ellos para referirse que hay 7 libros, pero no los conocen. ¿Y por qué no los conocen? Porque no se arriesgan a leer la Biblia que usamos en la Iglesia Católica. Ahora, no es que haya una Biblia católica y una Biblia protestante. Es la misma Biblia, simplemente la mutilaron y están haciendo copias mutiladas. Ahora, otro punto muy interesante. La misma iglesia que fue la que dio el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es la misma iglesia que autorizó el Nuevo Testamento que ellos tienen en sus mutiladas Biblias Reina Valera. ¿Por qué no ponen un pero al respecto? Si fue la misma iglesia la que les dio el Nuevo Testamento, que ellos fielmente lo leen y lo usan, y para variar no le quitan. Y aunque Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja, algo sin valor, la siguen leyendo, la siguen utilizando. Aquí es nomás para utilizar el sentido común al respecto. Digo, no le tengo el dato de lo que usted mencionaba de las 300 citas del Nuevo Testamento que hablan o que dan base a deuterocanónicos, pero pues con esto muy bien pudiéramos empezar a dilucidarlo. ¿Por qué aceptan los libros del Nuevo Testamento que la misma iglesia les dio autoridad en el Antiguo Testamento? No hay lugar. Es una falta de sentido común. Hermana, hermano. Sí, hermano, disculpen que me fui por un momento, pero recibí una llamada y me sacó del enlace. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Incluso
yo me ponía a pensar, hermano, y hermana también, en que ellos, bueno, Martín Lutero en principio quería quitar Apocalipsis, y ellos se basan en ese libro para decir que supuestamente la Iglesia Católica es la gran ramera. Vea usted nomás cómo son. Y otra, que acepta la Biblia que supuestamente es de la gran ramera. Mire cómo son o sea, cómo se contradice, cómo les falta, como usted dice, sentido común. Entonces, nada, sin más que decir, hermano, yo la verdad ya del tema ya no tengo nada más que aportar, así que los escucho. Ok, bueno, pues dando el contexto a lo que habla el catecismo, de lo que yo les decía, déjame ver aquí el numeral, se me perdió, el numeral 123, déjame ver qué me dice aquí el 123, sí, lo que te decía, para reafirmar, los cristianos, o sea, aquellos primeros cristianos, veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios, no unos cuantos libros, sino todos. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esta fue una herejía que existió también en aquellos tiempos por el hecho del marcionismo, una herejía. ¿Y por qué? Porque no se ajustaba a lo que este amigo también creía. Y justamente daba al traste con lo que creía Martín Lutero. Pero aquí es donde entra la última parte. Martín Lutero, siendo un monje católico, dudaba de la resurrección. Y dudaba de la resurrección porque no le cabía en la mente que estuviese una parte intermedia donde pudieras ir a esperar para pasar al cielo. Siendo que, como habla de que, segundo Tesalonicenses, habla de que los que hayan muerto en Cristo son los que van a estar esperando por Él cuando venga, y que ellos van a ir primero antes que nosotros. Entonces, si ellos van a ir primero antes que nosotros, quiere decir que estaban en un lugar en particular, sí. Ahora, pues muy fácil, hubiera quitado primero de Pedro 3, no la quitó. ¿Por qué? Porque dice que Jesús bajó a los infiernos a predicarle a espíritus prisioneros. Entonces, si están prisioneros, pues en aquellos tiempos, entendiendo la cultura judía, no había cadena perpetua. Entrabas y salías, porque inclusive, pues está la muestra en la crucifixión de Jesús, cuando soltaron a Barrabás, porque siempre en el tiempo de Pascua se soltaba a un reo. Entonces la cárcel no era cadena perpetua. De ahí que la cárcel, sales de la cárcel. Hasta aquí mi comentario. Hermana Adriana, no sé si tiene algo más que aportar para ir, yo creo que ya cerrando, ¿verdad? Hermana, no, si está hablando no se le escucha. No, tiene cerrado el micro, se le congeló la imagen. Pero vamos a ver, ahí viene. Abre el micro, hermana. Sí. ¿Sí listo, ya se escucha. Ajá. Se le fue otra vez. No se escucha, hermana. Tiene cerrado el micro, hermana. No. A ver. Sí, estoy batallando. Tiene problemas ahora con la sí. señal. Sí, ahora sí, hermano. Sí,
les comentaba de las 300 citas. ¿Sí me escuchan? Lo de las 300 citas. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que yo las tengo. Abarcan una cantidad enorme en la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, en la carta a los efesios, carta a los gálatas. Aquí las tengo conmigo. No sabría cómo pasarlas a la gente que pues está amablemente viéndonos. Hermana, lo que podríamos hacer, perdón, me las copia por WhatsApp y yo las puedo poner en la descripción tanto del video de Facebook como en la descripción del video de YouTube, no hay problema. Me parece muy bien porque es una información muy interesante. Es algo que tenemos que tener, que debemos de tener. He escuchado de estas 300, pero no las tenía conmigo. Ahora ya las tengo. Y es algo bien importante de revisar, de darnos cuenta que definitivamente, pues San Pablo utilizaba la Septuaginta. Y sí, voy a hacer esta copia para que usted, hermano, lo ponga pues en la caja de descripción aquí abajo para que nuestros hermanos las puedan checar. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bueno, pues de mi parte también. No sé si el hermano José tiene algo más que aportar o lo dejamos aquí. No, ya por mi parte está bien. Por mi parte está bien. De hecho, se pudiera desarrollar en una forma cronológica, pero lo podemos dejar para una segunda parte. En la forma cronológica, en el sentido de dejar claro el sentido de que los hermanos pues podrán tener muy buena intención, pero están desobedeciendo a Cristo. Cuando Cristo dice por ahí en Mateo, a partir del capítulo 7, que empieza a mencionar, aquel que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandatos. Y si están quitándole textos al Antiguo Testamento porque no les cuadran, y voy a decir esto con mucho respeto, ¿qué importa que lo haya dicho Martín Lutero? Al final, ¿quién fue Martín Lutero para haberle quitado algo a la Biblia? Para mí, no fue nadie. ¿Por qué? Porque alguien que rechaza la verdad de la Escritura se está poniendo en contra de Dios y está perdiendo todo el valor cristiano que pudiera tener. No importa si trae la investidura de un sacerdote, pierde ese valor. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Entonces, hermanos que nos escuchan, que no son católicos o que tienen dudas, atrévanse a leer el catecismo, atrévanse a leer la Biblia católica de los 7 libros que no tienen ustedes y empiecen a meditarlos. A la hermana se nos cayó. Empiecen a meditarlos para que empiecen a ver qué es lo que creemos y por qué lo creemos y en qué momento estamos fallándole a Dios con esta creencia. No la van a encontrar. No van a encontrar una falla por ese lado. Por mi parte es todo. Dios les bendiga. Pase bien, católico o nada. Bien, muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Ha sido una bendición estar con ustedes nuevamente compartiendo este tema tan bonito, tan especial para nuestra fe. Así que, no siendo más, los esperamos en el próximo compartir que vamos a estar haciendo. Igual, nuevamente, para los que nos van a estar escuchando tanto por Facebook como por YouTube, ahí en la descripción y en un comentario fijado vamos a tener las citas que nos va a dar la hermana Adriana, las 300 citas que nos hablan de los libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Así que, no siendo más, bendiciones y católico o nada. Católico o nada. Un saludo, hermana Adriana, gracias por su cooperación. Al final se nos cayó, pero gracias, hermano Milton, gracias por la oportunidad. Y a todos los demás, Dios les bendiga. Pase bien, católico o nada.